Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí de vuelta. Bien, el día de hoy, en este video, vamos a ver lo que pruebas de hipótesis para muestras pequeñas, pero para las diferencias de las medias. ¿Sale? Cualquier duda o comentario, pues no duden en escribirme y háganme notar. ¿Sale? Bien, pues empecemos. Para la prueba de hipótesis de las diferencias de las medias, debemos recordar que cuando estamos hablando de muestras pequeñas, la desviación estándar es desconocida, ¿sale? La de la población, ¿sí? Entonces, ese es uno de nuestros supuestos, pero tenemos más supuestos para el caso de las diferencias de las medias. Una de nuestras suposiciones es que vamos a utilizar la distribución t-student. Para eso debemos determinar el estadístico t para las dos medias, siempre y cuando no conozcamos las desviaciones estándares de ambas poblaciones, ¿sale? Además, debemos suponer que las poblaciones se distribuyen de forma normal, de forma aleatoria o de forma gaussiana, ¿sí? Es lo mismo. Las poblaciones deben tener desviaciones estándares iguales, como ya lo mencioné. Este es el supuesto, yo creo, más importante de este tema, así que recuérdenlo, ¿sí? Esto es lo más importante, que son desviaciones estándar iguales a ambas poblaciones. Y otro supuesto bastante importante es que las muestras deben de ser independientes. Recuerden que no podemos mezclar datos de muestras, ¿sale? Eso es muy importante. Bien, ¿cómo vamos a determinar, ¿sí?, el estadístico t-student de prueba, el cual nos va a ayudar a contrastar nuestras hipótesis? Ese estadístico está determinado de esta forma. Tenemos que obtener la diferencia de las medias muestrales y restarle la diferencia de las medias poblacionales, divididos entre la desviación estándar muestral, ¿sí? Este va a ser nuestro estadístico t de prueba. La desviación estándar, por lo tanto, va a estar dada de acuerdo a esta fórmula. La raíz cuadrada de todo esto, en el cual n1 es el tamaño de la muestra 1, n2 tamaño de la muestra 2 y las desviaciones estándares de las muestras, ¿sale? S1 y S2. Bien, pues bien, ¿cómo vamos a contrastar las hipótesis? Nuestra regla de decisión está dada de la forma que ya la habíamos visto antes. Nuestra hipótesis nula, sin embargo, va a estar dada de esta forma. Es decir, la hipótesis nula va a estar dada por la diferencia de la media μ1 menos μ2, ambas poblacionales, y va a ser igual no a 0, como lo habíamos visto en otras ocasiones, sino que ahora sí va a estar, esa diferencia va a ser igual a un cierto valor, ¿sí? Puede ser 0 o puede ser cualquier otro valor. Sin embargo, ya no es necesariamente 0, ¿sí? Es decir, la diferencia de las medias poblacionales puede tener cierto valor ahora, ¿sí? Ya no van a ser iguales. Ya no vamos a hablar de poblaciones que deban tener forzosamente la misma media. La hipótesis alternativa sigue siendo la misma, ¿no? Lo contrario a lo que tengamos aquí, ya sea diferente, mayor o menor de ese valor. Eso dependerá, como siempre, del problema que estemos atacando. El criterio de decisión sigue siendo el mismo. Si el estadístico t de prueba es mayor que el de las tablas, entonces rechazo la hipótesis nula y por lo tanto acepto la hipótesis alternativa. ¿Sale? Para determinar el t de las tablas debemos recordar, ¿sí?, que los grados de libertad están definidos. En este caso, como estamos hablando de dos poblaciones, los grados de libertad es igual a n1, el tamaño de la muestra 1, más el tamaño de la muestra 2, menos 2. ¿Vale? Bien. Pues veamos un ejemplo para tener más en cuenta cómo se puede utilizar
este estadístico, ¿sí? ¿Cómo contrastar hipótesis? Supongamos que tenemos a un gerente de producción de una fábrica de sillas de ruedas que desea comparar el número de sillas que resultan defectuosas producidas tanto en el turno matutino como en el vespertino. La muestra de la producción, ¿sí?, que se toma es de 6 en el turno matutino y 8 en el turno vespertino, los cuales reveló lo que se muestra ahí, ¿no? Una media de 7, una desviación de 1.4, una media de 9.5 y una desviación de 2.27. Y nos preguntan si hay alguna diferencia, ¿no?, en el número medio de defectos por turno, con un nivel de significancia del 5% o del 0.05. Bien, pues primero hay que recabar los datos, ¿vale? Los datos, como ya los había mencionado, pues x1 es de 7 y x2 de 9.5. S1 es de 1.4, S2 de 2.27. ¿Vale? La muestra que se tomó es de 6 turnos matutinos y 8 turnos vespertinos. ¿Vale? Nivel de significancia alfa es de 0.05. Pues bien, como en otras ocasiones, a partir de las muestras, ¿sí?, podemos sustituir en nuestros grados de libertad para conocer cuántos tenemos, y de esa forma sabremos que tenemos 12 grados de libertad en este caso. ¿Sale? Una vez que tenemos los grados de libertad, ¿sí?, y con el nivel de significancia, podemos determinar el valor de las tablas, el valor de T de las tablas. Sin embargo, de nueva cuenta, ¿cómo sabremos qué valor de T es el que debemos elegir? Es decir, ¿cómo sé si la hipótesis que voy a contrastar es de una cola o de 2 colas? Recuerden, generalmente en la pregunta podemos determinar si vamos a utilizar una prueba de una cola o de 2 colas, o bien pueden plantear antes las hipótesis y determinar esto. ¿Sale? En este caso, en la pregunta, como vemos en la imagen, nos están diciendo o nos están preguntando si hay alguna diferencia. Eso quiere decir que la hipótesis alternativa va a ser que μ1 menos μ2 es diferente de cierto valor. Por lo tanto, al ser la hipótesis alternativa diferente, o si hay alguna diferencia, pues la hipótesis se trata de contrastar una hipótesis de 2 colas. De tal manera que el valor de T obtenido de las tablas para un nivel del 5% sería de 2.179. ¿Vale? Pues ya que tenemos ese valor, ¿sí?, pues podemos ahora determinar el valor de la desviación estándar muestral. Es otro valor que necesitamos para determinar el T de prueba, el T-student de prueba. Si sustituimos los valores de N1, S1, N2 y S2, la desviación estándar es de 1.0559. Bien, a partir de esos datos, para determinar el T de prueba, como pueden ver, necesitamos la diferencia de las medias muestrales. Pues bien, como ya tengo las medias de las muestras, pues puedo obtener la diferencia de ambas, y eso me dice que tengo una diferencia de menos 2.5. ¿Sí? ¿Vale? En este caso, por como tomé yo las muestras, pues por eso resulta negativo. Bien, podríamos haber tomado a x2 como si fuera 1 y a x1 como si fuera el 2, y esta diferencia nos daría positiva. ¿Vale? Bien, sin embargo, en este caso nos hace falta encontrar cuánto vale la diferencia de μ1 y μ2, y la pregunta es ¿cuánto vale esa diferencia? Pues bien, ustedes pueden notar, estamos hablando de la misma fábrica,
de sillas de ruedas. Entonces quiere decir que estamos hablando de una misma población. Sin embargo, las muestras son independientes. Entonces, como estamos hablando de una misma población, pues μ1 y μ2 son iguales o deberían de tener el mismo valor, porque estamos hablando de la misma fábrica. Por lo tanto, la diferencia de estas medias poblacionales tiene que ser 0. ¿Sale? Por lo tanto, ya con nuestros tres valores, con x1 menos x2, con s1,2 y con μ1 menos μ2, podemos sustituir, ¿vale? Y obtendríamos que el t de prueba sería de menos 2.37, ¿sale? Sin embargo, podemos tomar el valor absoluto, como ya les había mencionado. Hay que aprovechar que la distribución normal, la distribución gaussiana, es simétrica, y puedo tomar el valor absoluto y no hay ninguna interferencia al respecto. El valor absoluto de t sería de 2.37. Pues bien, ya con nuestros dos valores de t de las tablas, ¿sí?, y el t de prueba, pues ya nada más lo único que tenemos que hacer es plantear nuestras hipótesis y contrastar esos dos valores. Pues bien, nuestra hipótesis nula es que las poblaciones las poblaciones tanto del turno matutino como del vespertino, ¿sí?, no hay diferencia en el número de defectos, es decir, los turnos matutino y vespertino tendrían que tener el mismo número de defectos. Mientras que la alternativa solamente nos preguntamos si hay alguna diferencia. No nos interesa saber otra cosa, ¿vale? No nos interesa saber si el turno matutino tiene más defectos que el vespertino o viceversa. Pues bien, por lo tanto, claramente podemos notar que el t de prueba es mayor que el de las tablas. Estamos tentados a rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, y entonces le podríamos decir al gerente que pues sí hay una diferencia significativa en el número de defectos en la producción de sillas de ruedas, ¿vale? De esta manera podría ya el gerente evaluar o checar qué está pasando en el turno vespertino y por qué es que sí hay una diferencia sustancial en el número de defectos de sillas, ¿vale? Y bien, es al 5% de significancia, así que es bastante significativo, ¿sale? Bien, espero que este ejemplo haya quedado claro. El siguiente vamos a contemplar una hipótesis en la cual las medias poblacionales ya no son iguales, como en este caso, que supusimos que son iguales porque se trata de la misma empresa, la misma fábrica. En el siguiente ejemplo ya no será así. Pues empecemos. Ahora supongamos que tenemos una muestra de salarios diarios obtenidos de unas ciertas ciudades entre hombres y mujeres, y esos son los datos que obtenemos, ¿no? Y se denunció, por llamarlo de alguna forma, o se sabe, ¿sí?, simplemente que pues en esa ciudad las mujeres ganan menos que los hombres en cerca de $10 diarios. Pues bien, vamos a ver si el salario de las mujeres es más bajo en $10 que el de los hombres, con un nivel de significancia del 1%, ¿no? Vamos a dar un nivel de significancia bastante pequeño para dar una estimación un poco más precisa, ¿sale? Bien, pues como siempre hay que recabar los datos primero antes de empezar. Voy a etiquetar como 1 a las mujeres y como 2 a los hombres, ¿vale? Entonces el tamaño de la muestra
de las mujeres es de 13 y el tamaño de la muestra de los hombres es de 10, ¿no? Se pueden contar los datos, pueden revisar que estos son los tamaños de las muestras, ¿sale? Las medias muestrales pues todavía no las conozco y tampoco las desviaciones de las muestras. Sin embargo, no es difícil determinarlo. Las X1 y X2 es simplemente un promedio, ¿no? Ahí antes se me está olvidando que el nivel de significancia es de 1%, ¿sale? Este de $10, ahorita no lo anoto, lo vamos a tomar en cuenta en un momento más. Pues bien, X1 es simplemente un promedio aritmético, ¿no? X2 lo mismo, simplemente agarramos los datos, dividimos aquí es entre 13, no 10, este debería ser 13, ¿sale? Y nos daría un X1 de 35.33. El resultado está bien, solo aquí hay un pequeño error. Están cambiados, como pueden notar, pero los resultados son los correctos. ¿Sale? Entonces ya tenemos estos dos datos. ¿Va? Ahí están. S1 pues está dado de esta forma. ¿Sale? ¿Sí? Y S2 estaría dado de esta forma, ¿sale? Aquí pues ya tenemos los valores, ¿sí? Y por lo tanto ya ahora sí tenemos los datos completos, ¿sale? Ya tenemos ambos datos completos. Pues bien, a diferencia del ejemplo anterior, aquí vamos a plantear primero las hipótesis, ¿sale? Y la hipótesis nula sería de esta forma. μ1, la población de mujeres, ¿sí? Es lo que nos dice, es igual a la población de hombres menos 10, ¿sale? Y esta es nuestra hipótesis nula. Aquí estamos diciendo que el salario de las mujeres es más bajo en $10 que el de los hombres. ¿Por qué esta es nuestra hipótesis nula? Porque esto es lo que ya está pasando en la ciudad. Es lo que ya sabemos que sí ocurre. ¿Sale? Esto es una información ya dada. ¿Vale? Entonces, la hipótesis alternativa estaría dada entonces de esta forma, donde μ1 es distinto de μ2, porque solamente nos estamos preguntando si el salario de las mujeres es más bajo en $10 que el de los hombres, ¿sale? Es más bajo que esto todavía. No nos estamos preguntando si es $10, eso aquí en este ejemplo ya lo sabemos. Nos estamos preguntando si es todavía más abajo, ¿sí? O bueno, simplemente diferente, ¿sale? El salario de las mujeres, si terminamos aceptando la hipótesis nula, vamos a decir que no es más bajo en $10 que el de los hombres, ¿sale? Bien. Entonces, debemos obtener los datos para contraste, ¿no? El T de prueba y el T de las tablas. Bueno, como ya planteamos nuestra hipótesis alternativa, pues en este caso vamos a hacer una prueba a 2 colas. Entonces, grados de libertad, sustituimos las muestras y vamos a tener 21 grados de libertad, ¿sale? Con un alfa del 1% a 2 colas, nuestro T de tablas va a ser de 2.831. Bien, ya tenemos nuestro T de tablas. Ahora, nuestra desviación estándar. Desviación estándar muestral está a partir de nuestra ecuación.
Sustituimos los valores y tendríamos una desviación de 8.0044. Bien. Ahora, a partir de nuestras medias muestrales, ¿sí?, calculamos la diferencia y tendremos una diferencia de menos 13.09. ¿Sale? Y nos está diciendo que pues la diferencia en salario sería de menos $13, ¿no?, entre mujeres y hombres. Y la diferencia de las medias, pues como ya vimos, es de menos 10, porque eso es lo que se está denunciando. Por lo tanto, podemos sustituir en nuestra ecuación, ¿sí?, estos valores y tendríamos un t de prueba de menos 0.39. ¿Sale? Bastante pequeño. Por lo tanto, en valor absoluto tendríamos de 0.39. ¿Sí? Pues con nuestros dos datos, el de prueba y el de tablas, entonces podemos contrastar de nueva cuenta las hipótesis que ya habíamos planteado al inicio, y claramente podemos observar que el de las tablas es mayor que el de prueba, el obtenido. Entonces estamos tentados a rechazar nuestra hipótesis alternativa y aceptaríamos nuestra hipótesis nula, de tal manera que hemos confirmado que el salario de las mujeres es más bajo en $10 que el de los hombres. ¿Vale? Pues bien, en este caso, ¿sí?, como podemos observar, al aceptar la hipótesis nula, estamos confirmando lo que está pasando en la ciudad. ¿Sale? Que sí, realmente las mujeres están ganando menos que los hombres. Bien, espero que estos ejercicios hayan quedado claros. Espero que el pequeño error que tuve no haya causado conflictos. Todo el problema está bien hecho, solamente ese pequeño detalle. Sin embargo, espero que no les cause ruido. ¿Sale? Pues bien, ahí le dejamos. En el siguiente video hablaré acerca de las diferencias de las medias, pero para el caso en el cual las desviaciones estándar poblacionales son diferentes. ¿Sale? Pues bien, hasta el siguiente video y nos vemos.